Maxi, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Ana, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, es complejo por donde se lo mire a la situación, ¿no? Parece que todos salen perdiendo. Sí, es una realidad muy compleja, pero es necesario ir acompañarlo, tener en cuenta la situación macroeconómica. Es muy difícil disociar lo que está sucediendo con los alquileres con la situación económica y con las otras realidades que hoy estamos viviendo en la Argentina. Así que sí, es una situación, un momento muy complicado, la verdad. Bueno, se actualizan los alquileres de forma anual, ¿no? Sí. Y ya hemos superado los 3 dígitos. Sí. A la vez, también hay un retiro histórico de propiedades en el mercado. O sea que si no podés pagar ese alquiler que es caro, tampoco tenés otras opciones. Sí, en realidad es necesario destacar que los 3 dígitos son solamente para los contratos que se han firmado el 1 de julio del año pasado. Sí. Es decir, los que firmaron, por ejemplo, en enero, tuvieron un ajuste anual del 53%, contra el 98% que había dado la inflación interanual de ese mismo periodo. Pero bueno, sí, obviamente un bolsillo muy golpeado para muchas familias, un 100% de un momento a otro, es un número muy importante para poder afrontar, pero como vos decís recién, es un valor que se viene manteniendo durante todo un año y que si bien va a tener un salto de un 100% para quienes firmaron en junio del año pasado, van a pagar ese mismo importe durante todo el segundo año. Y si uno hace un comparativo, estamos en términos interanuales comparativamente con la inflación casi 10 puntos por debajo con este índice. Y si hubiese esta familia firmado el año pasado, hubiera sido difícil porque había ajustes por fuera de la ley mucho más arriba, pero si hubiera sido un 30% de ajuste semestral, al cabo de 2 años hubiera pagado un ajuste del 120% contra el 100% que dio la ley de alquiler. Con esto quiero transmitir que no es un número para festejar, pero si la alternativa, o fuésemos a la alternativa que hoy plantea el mercado de una libertad de mercado o que los ajustes sean semestrales, la situación sería aún más compleja de la que hoy tenemos con este índice. Hablaste de ajuste semestral, hay algunos que están pidiendo que vuelva este régimen y por otro lado se empiezan a dar contratos en negro, contratos que están fuera de la ley donde el propietario le actualiza el alquiler cada 6 meses a un índice. Cada 3. O cada 3 a un índice que pactan las partes en el mejor de los casos, ¿no? Muchas veces es impuesto por el propietario. Exactamente, sí, bueno, es importante eso que planteas principalmente porque nosotros, como te decía recién, es difícil hacer un análisis del funcionamiento o las ventajas o las consecuencias que tiene una ley cuando realmente no hay un órgano de control y desde la entrada en vigencia de la ley se ha tratado de incumplirla, ¿sí? Es bastante importante lo que manifestás porque nosotros vemos a diario ajustes semestrales por encima de lo que da el ICL o el índice de contrato de alquiler y como recién te comentaba, un 30% de ajuste semestral. En 2 años pagas un 120% de aumento. Y si es el 45%, como hemos visto contratos este año, es un 208%, es decir, 108% más de lo que hoy dio el índice de alquiler. Con lo cual es una situación muy compleja y ni hablar de que no solamente demuestra que la salida o la alternativa a esta ley o a esta reglamentación que plantea el mercado inmobiliario no es la solución, por lo menos para las familias que alquilamos, o en su efecto realmente una salida en la cual paguemos menos alquiler o en su efecto tengamos más estabilidad, porque claro, otra de las cosas que mencionaba es el plazo mínimo. O sea, si pasamos de un contrato de 3 a 2 años, bueno, son más gastos, más comisión. Y hoy lo que no está sucediendo o lo que es complejo es el plazo de renovación o el monto de renovación, y ese monto de renovación no lo fija la ley, entonces da una nueva apertura para que entre ese acuerdo entre partes se fije un nuevo monto de alquiler y hoy es lo que está siendo muy difícil de poder afrontar. Y hay abusos, ¿no? Por todos lados y lo vemos. Y hay bolsillos flacos, como bien lo mencionabas. Con respecto a los contratos que están en negro, hay muchas familias que nos consultan incluso qué es lo que pueden llegar a hacer, evidentemente después a una instancia judicial en el caso que sea necesario, porque están apartados de la normativa que tienen que regirlo. Hay contratos en dólares, Maxi, también, como estos extremos que estamos
Bueno, mostrando... la realidad es que a nivel nacional hay contratos de alquiler en dólares. En realidad está en un principio prohibido. Lo que pasa es que en lugares con muchos sectores turísticos, por ejemplo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la zona de Bariloche o lo que podremos decir Ushuaia, tienen algunos contratos que se están manejando. Acá en Córdoba no es una característica la plaza de Córdoba que tenga esa situación, pero hablando en términos generales. Ahora, si vamos a cuestiones más específicas, sí encontramos en inmuebles o casas, más que todo, de donde viven de countries o barrios cerrados, donde tiene un poder adquisitivo o el sector inquilino que se apunta es un sector con capacidad mucho más alta de poder adquisitivo. Sí es importante destacar, como recién vos mencionabas, que en esta cuestión de la oferta, que hoy creemos nosotros que la solución tiene que ser una mirada integral para acompañar una mejora en la oferta, no modificar o que perdamos derechos los inquilinos, creo que sí encontramos estos alquileres temporarios que si bien no son en dólares, pero bueno, obviamente como están atados a plataformas internacionales, se asocian en algún sentido al valor de dólar, entonces ya empezás a competir, hablando de inquilinos que quieren acceder a una vivienda, con valores que no están asociados al ingreso o al bolsillo de las familias que alquilan. Claro, y el que tiene un inmueble dice, bueno, en vez de alquilar para vivienda, lo alquilo de forma temporaria, gano más y también hay menos oferta de casas, de departamentos para la gente que necesita vivir en algún lado aquí en Córdoba. Sí, yo por eso creo que la salida tiene que ser integral. O sea, ¿ustedes están a favor de esta ley? ¿La ven positiva en algunos puntos? Nosotros la vemos y que se tienen que regular otros. Exactamente. Nosotros estamos a favor de la ley principalmente porque la alternativa que nos están planteando no es que paguemos menos alquiler o en su efecto que tengamos más estabilidad. O sea, pasar de 3 a 2 años o pagar ajustes semestrales o aumentos de alquileres por encima, la verdad que por lo menos como se ve el movimiento del mercado, no creo que nosotros sea una solución para nosotros, pero sí creemos que tiene que haber un órgano de control. O sea, independientemente de esta ley o la que se pueda llegar a mejorar, modificar o derogar, la que sea, nosotros tenemos que dejar de discutir letra muerta en la Argentina. O sea, nosotros hoy estamos hablando de ajustes de alquiler de plazo mínimo, pero hay una cosa muy concreta que no la cumple nadie, dos lo podemos plantear o casi tres. La primera es que los impuestos son a cargo del propietario. Y en esto, si bien se plantea como impuestos, pero es el impuesto de rentas y la tasa municipal. Bueno, la tasa municipal se la hacen pagar el inquilino, cuando la ley establece que eso está prohibido. Segundo, el tema de las garantías. O sea, hoy no solamente que es difícil el precio inicial del alquiler porque es un costo muy alto y tenés que juntar mucho dinero para poder ingresar a una vivienda, sino que eso se asocia también a los montos de garantías. Entonces, la ley establece que vos como inquilino tenés que ofrecer 2 opciones o 3 y el propietario elige la cantidad. Bueno, eso no sucede. O sea, el propietario te dice a vos, bueno, yo quiero esto y esto, y si no lo tenés, chao. Claro, exactamente, no te alquilo. Y la tercera es la registración. La registración debe ser una obligación para poder registrar, para que nosotros sepamos cuántas son las familias que alquilan, cuántas son las viviendas que están en alquiler. Bueno, eso tampoco se cumple. Es más, el otro día participando en un programa de este canal, un representante del Colegio de Corredores manifestaba que era uno de los grandes incumplimientos que tenía la ley, o sea, reconociendo de que la ley no se está cumpliendo. Entonces yo creo que tenemos que ir con un órgano de control, pero a su vez eso no va a ser simplemente la solución. Tenemos que avanzar, como hablamos recién, de qué están sucediendo con la oferta, bueno, qué se puede garantizar, si es necesario. Una cuestión muy interesante ha salido con respecto al tema del censo. El tema del censo, en los últimos 10 años, demostró cómo fue el desarrollo inmobiliario en Córdoba en particular y en la Argentina, obviamente. Bueno, pero en Córdoba tiene algo muy característico. Ya por segundo censo o los últimos 20 años, el desarrollo inmobiliario ha superado el desarrollo de la población. Es decir, hay más viviendas que personas. O sea, en el último censo, la población de Córdoba aumentó un 20% y el desarrollo inmobiliario un 32%. Entonces uno asocia esta situación, si hay más propiedades que gente o hay más propietarios,
o los alquileres deberían bajar. Bueno, esa situación no sucedió. Hay menos propietarios y los alquileres siguen por las nubes. Entonces, la discusión tiene que ser que ¿para qué se están construyendo las viviendas? Es decir, porque si hoy esas viviendas que se están construyendo no son para que quienes pueden tener la posibilidad de acceder a una vivienda propia lo hagan, y por el otro lado, a quienes quieren alquilar en realidad tampoco hay oferta, ¿para qué se construye? Claro. Entonces, yo y creo aparte que el sistema crediticio, ¿no? En Argentina, en Córdoba, bueno, en Córdoba es un poco más conveniente que a nivel nacional, que los hipotecados UBA están padeciendo terriblemente, pero debería haber una política. Todo se solucionaría entonces con una efectiva intervención del Estado, controlando que la normativa se pueda llegar a cumplir. Bueno, ¿cuáles son las negociaciones que hay? Porque ustedes tienen contacto con el movimiento a nivel nacional y permanentemente también con el Congreso para ver si existe alguna posibilidad de cambio. Bueno, nosotros creemos que sí, hay posibilidades. Lo que sí hoy, desgraciadamente, vemos que la clase política en su generalidad está discutiendo A y lo que le está sucediendo a la gente es B. Y realmente hoy se está haciendo muy difícil encontrar canales donde puedan abordar de cualquier tipo de caracterización política a nivel nacional que pueda decir, bueno, vamos a ocuparnos o vamos a tratar de brindar una solución. O sea, los candidatos no tocan ese tema. No están tocando ese tema o en su efecto se posicionan en una bipolaridad o en esta famosa grieta para tratar de ir acumulando en su representación y no tratar de buscar consenso, con lo cual se hace una situación muy compleja. Sin embargo, nosotros creemos que en Córdoba hay distintas iniciativas. Nosotros en Córdoba, a través de la legislatura, el legislador Mariano Lorenzo y Matías Chamorro, hemos iniciado algunas gestiones con respecto al tema de que la comisión inmobiliaria le pague el dueño, que haya un registro público de administradores por el tema de las expensas. Otra cosa también que estamos avanzando es en la necesidad de un defensor del inquilino o una oficina del alquiler para poder garantizar. Bueno, hay distintos proyectos y hay distintas iniciativas, como recién vos planteabas, desde el gobierno provincial en materia de acceso a créditos. Ahora, vuelvo a insistir, no podemos nosotros plantear esta solución de manera aislada porque tiene que ser de una manera integral. Y yo creo que la discusión hoy siempre se ha centrado o se ha tratado de buscar de que la salida tiene que ser la discusión no de toda la ley, sino dos artículos en particular. Entonces, si hoy estamos teniendo estos números que habíamos hablado recién con respecto al tema del INDEC, del censo, es una realidad que no está sucediendo ahora, o sea, es de mucho más tiempo antes de la ley de alquileres, entonces necesitamos abordarla. Y la verdad es que en nuestro país ha funcionado estas distintas lógicas, una visión más integral. Sin ir más lejos, desde el 1930 a 1940, desde el 45 al 70, mejor dicho, se fueron avanzando en distintas políticas que fueron de manera integral llevando el impacto del alquiler de un 25% a un 4%. Y en ese proceso, no solamente que los inquilinos pagaban menos alquiler, sino que a su vez tenían la capacidad para poder comprar su vivienda propia. Entonces hubo un aumento importante de cantidad de propietarios. ¿Por qué? Porque esto se fue con una medida en la cual se avanzaba sobre las viviendas que estaban vacías, había un banco hipotecario que estaba estatizado, que brindaba créditos que eran accesibles. Era otra realidad. Exactamente. Después también había una situación en la cual limitaba el valor del alquiler, cómo tenía que impactar. Hoy el impacto del alquiler en una familia que alquila es del 70% de ingresos. Es tremendo, tremendo. Realmente es muy compleja la situación. Por supuesto que vamos a estar abordando este tema y analizándolo, porque en las próximas semanas, ¿no?, se vienen las renovaciones. Se vienen las renovaciones. Y va a ser todo un tema. Va a ser todo un tema, va a ser un tema golpe duro para los bolsillos. Sí, que ya van muy golpeados, pero yo creo que es también necesario hacer una aclaración importante de que estos ajustes y esta situación delicada y estos aumentos fuertes ya viene sucediendo el año pasado. Claro. O sea, lo que pasa es que, bueno, hay toda una lógica que ha sucedido esta semana. Inflación, exactamente. Y los sueldos que no hay. Exactamente, y quieren presionar para eso.